siempre. Hablemos de números, ya que le gusta hablar de números a este gobierno. Miren, la inflación en alimentos fue prácticamente 6%. En el último mes, 6%. Y hay un deslizamiento de precios que para el próximo augura una inflación mucho mayor. Para el nivel de ajuste que ha hecho Milei con su motosierra, o con su totosierra, ¿no?, que es el ministro de Economía, estos índices son altísimos. Es cierto también que esto tiene muchas cosas que este proceso tiene muchas cosas que lo explican, ¿no? Pero hay una, y fundamental, y es que desde que asumió el gobierno, Javier Gerardo Milei aplica las políticas del Fondo Monetario Internacional. Y las políticas del Fondo Monetario Internacional siempre han sido malas para la Argentina, ¿sí? Siempre han sido malas para la Argentina. Desde que Argentina entró al Fondo Monetario Internacional y comenzó el pedido de préstamos, de acuerdos de facilidades extendibles, de todo tipo de préstamos, nosotros prácticamente recorrimos todo el vademecum del Fondo Monetario Internacional. Siempre ha sido, y creo que a la vista de todos ha quedado, una manera de tapar un agujero, que es la restricción de dólares que tiene la Argentina periódicamente, cíclicamente, pero que no terminan de resolver los problemas estructurales. Ahora, el fondo lo que dice es que Argentina tiene que hacer reformas estructurales. Siempre apunta a lo mismo, a que haya menos seguridad social, a que haya menos educación, ¿sí?, a que haya un sistema impositivo más regresivo, porque esencialmente a los socios del fondo lo que les interesa es recuperar la plata prestada. Ahora, en el medio van generando las condicionalidades para que el sistema financiero internacional pueda operar, entre comillas, en Argentina con el carry trade. Es decir, acá en la Argentina, ustedes saben, lo decía hace un ratito, la inversión extranjera en materia de dólares es muy baja, aún con el RIGI, aún con un gobierno libertario, aún con las desregulaciones, es muy baja. Entonces, la Argentina tiene que conseguir dólares, la forma que ha conseguido es a través del endeudamiento. Pero esencialmente esos dólares son, ni siquiera, miren, para remitir utilidades, porque en este acuerdo del fondo, las empresas van a poder remitir utilidades el año que viene. O sea, sigue el cepo para las empresas, en teoría, siempre habrá hecha la ley, hecha la trampa, dicen, ¿no?, en teoría. Pero lo que sí se va a poder garantizar es el carry trade, que es la especulación financiera, que es venir a la Argentina con dólares, comprar el dólar barato esperando lo que va a suceder, que es la devaluación. Esto de las bandas cambiarias es un eufemismo para hablar de la devaluación. Nunca en la Argentina el dólar se comportó dentro de esas bandas cambiarias, por el contrario, siempre fue a más. Y en líneas generales lo que sucede cuando va a más, eso se traslada a precios. Si tuvimos un 6,9%, un 6% casi de inflación en alimentos, que yo me juego a que en muchos hogares debe ser quizá el gasto principal en la Argentina, más los servicios. Imaginemos lo que va a pasar el mes que viene, ¿sí? Lo van a lograr retener, probablemente a las 10 se va a saber, faltan 43 minutos para que se sepa cómo recibe, entre comillas, el mercado, eso que se denomina mercado, y qué hace, cuál es la confianza que tiene el Toto Caputo y el presidente Milei, la confianza que tiene o que ha generado en los actores fundamentales de la economía. Yo creo que hoy probablemente no ocurra demasiado. ¿Por qué? Y porque la mayoría de los precios ya estaban tomados con el dólar, los dólares paralelos, ¿no? O el dólar blue, como se decía antes, ahora se le llama el dólar blend. La Argentina tiene una enorme capacidad imaginativa, ¿no?, para bautizar a nada más y nada menos que una divisa extranjera que rige los comportamientos de la economía local. Y ese es un tema grande. Esta devaluación tiene beneficiarios, sí, tiene beneficiarios objetivos. Hay unos que van a ser desde ya los exportadores, ¿sí? Probablemente la gente del campo también tenga algún tipo de beneficio, está por verse, pero tenga algún tipo de beneficio en una liquidación mayor en dólares. ¿Todo eso conforma o constituye un programa de fondo económico? No, esto es un salvavidas. Y es un salvavidas para un gobierno que desde que está en el gobierno viene aplicando las recetas del fondo, y esas recetas lo llevan a fracasar, y porque fracasan acuden de vuelta al fondo, diciéndole: somos los mejores alumnos,
hacemos todo lo que nos pidieron, metemos ajuste acá, hasta somos capaces de pegarles a los jubilados y a las jubiladas. Hemos tenido marchas universitarias enormes, grandísimas, y todos los reclamos nos los hemos pasado por el bolsillo, y no le dimos ningún tipo de respuesta. Es decir, va como mejor alumno del grado, como olfa del FMI este presidente, y no consigue, por lo menos, quiero decir, no consigue que la economía reaccione, porque a todo esto tenemos endeudamiento y lo que empezamos a tener es recesión. Uno podría acá tirar números sobre la cantidad de pequeñas y medianas empresas que han cerrado, también tirar números sobre la caída del salario que hemos tenido en todos estos años, pero fundamentalmente en los años de Milei, o en el año y pico que lleva Milei en el gobierno. Cae el salario y ¿qué cae también? El mercado interno. Entonces, tenemos una economía totalmente subordinada a una estrategia de laboratorio, que es la que el Fondo Monetario tiene en su cabeza y que este gobierno compra al 100%. Sin ningún tipo de cuestionamiento. Acá no hay discusión con el Fondo Monetario. La discusión con el Fondo Monetario que tiene Milei terminan en sí obedezco, sí guana, haga con nosotros lo que quiera, nosotros lo que necesitamos son los dólares frescos, porque tenemos que darle plata a los que están en la timba, pusieron dólares, se lo quieren llevar, porque queremos garantizar durante un tiempo que el dólar no se mueva mucho por exceso, nosotros con más dólares tenemos exceso de oferta, entonces el dólar no se puede disparar, pero todo eso es coyuntural. Yo, de todo el documento, hace un rato lo leíamos, lo quiero volver a leer porque mucha gente se incorpora al momento del editorial y me parece que es el nudo conceptual, el corazón de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y es un párrafo del documento que suscribieron el staff técnico del fondo con el gobierno nacional y con el Toto Sierra, digamos, ¿no? Con la Toto Sierra. Dice así: estamos dispuestos a adoptar cualquier medida adicional que resulte apropiada para este fin y consultaremos con el personal técnico del FMI sobre la adopción de estas medidas, de conformidad con las políticas del fondo, absteniéndose de aplicar políticas incompatibles con los objetivos y compromisos del programa aquí contenidos. Entonces, acá hay una cesión de soberanía muy clara, yo diría pornográfica. Y es una cesión de soberanía en dos niveles. Una soberanía económica, ¿no?, que dice que un gobierno tiene que tener las capacidades de poder elegir o decidir qué rumbo económico le pone a su país en función de las mejoras o el bienestar de su pueblo. Y en este caso la subordina a las exigencias del fondo. Y por otro lado también una cesión de la soberanía popular. Le da al fondo la capacidad de mandatar, escuchen bien, la capacidad de mandatar al gobierno de Milei. No, es el pueblo el que manda en la Argentina. En una democracia, ustedes recordarán, es el sistema por el cual el gobierno hace lo que el pueblo quiere. Y acá lo que está haciendo el gobierno es hacer lo que el fondo quiere que haga. Por lo tanto, esto que sucedió, esto que para mí es el corazón del acuerdo, es, ya de modo descarado, la legitimación de la subordinación colonial de este gobierno a un organismo que la mayoría de las veces repite, sin importar la geografía, sin importar el continente, sin importar las circunstancias, más o menos lo mismo, que es que hay que achicar el Estado, hay que regular, hay que despedir empleados públicos, hay que achicar la masa de derogaciones en materia de jubilación, hay que achicar la seguridad social, hay que modificar el sistema impositivo, hacerlo todavía más regresivo, de modo tal que aquel que invierta obtenga una mayor rentabilidad en detrimento de todos aquellos que todos los días trabajamos y que tenemos que pagar un impuesto de movida cada vez que nos abrimos los ojos, que es el 21% del IVA. Digo, vamos a un país todavía más injusto del que teníamos y vamos a un país con una economía todavía más problematizada que la que teníamos. Este acuerdo no tiene nada bueno. Ahora, yo entiendo, muchos dirán, la Argentina vive de la circunstancia. La Argentina no tiene un pensamiento estratégico. Vive en el momento. En el momento le llega al gobierno una cantidad de dólares con los que va a operar o va a poder operar, no se sabe bien todavía la cifra, pero va a poder operar en el mercado y cada vez que se dispare va a tratar de intervenir como lo vino haciendo, miles de millones de dólares se patinó en el último mes el gobierno de Milei y el Toto Caputo en particular, tratando que no se le dispare más el dólar. Cuando Cristina mencionaba o hablaba en su momento de la economía bimonetaria, bueno, es esto, muchachos, es esto. A la Argentina hay que sentarla de una vez y para siempre a una mesa donde se discuta qué vamos a hacer con este cíclico faltante de dólares y qué vamos a hacer para recuperar la soberanía
Y digo más, lo que tenemos que discutir es si nos interesa tener soberanía. Porque mucha gente votó a este gobierno hablando de dolarización. Y uno de los símbolos de la pérdida de soberanía es la pérdida de la moneda. Ojo, atento. Miren lo que está pasando en Ecuador. Ecuador hace mucho resignó la soberanía monetaria, ¿no? Tiene su economía atada al dólar, una divisa que, como ustedes saben, está en declinación en todo el mundo, pero hace que Ecuador tenga que vivir prácticamente dependiendo del secretario del Tesoro. El secretario del Tesoro es el que hoy está llegando, hoy, mañana estaba llegando acá a la Argentina, seguramente a traer el visto bueno de Donald Trump a el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero digo, miren lo que pasa en Ecuador. Ecuador se ha convertido en un territorio de violencias. Ecuador tiene un gobierno que está íntimamente ligado al blanqueo de dinero y al narcotráfico, y donde el gobierno popular de Rafael Correa hoy todavía no puede reponerse lo que ha sido una derrota, y hoy hay denuncias de fraude allí, ¿no? Mataron a un candidato a presidente, ¿no? Porque cuando llega la violencia llega con todo. Acá nosotros todavía no incorporamos al análisis el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Yo no sé qué piensa la mayoría de la gente, no sé qué piensa la política a esta altura. Pareciera que Cristina es como un ente que está sobrevolando o que vive en Twitter nada más, ¿no? Pero no, la quisieron matar y tiene que ver con lo mismo. Y los niveles de violencia también aumentaron mucho en la Argentina, porque precisamente los diarios van a titular con esto que el mercado, creo yo, si es que se da la lógica, el mercado reacciona bien porque hay dólares disponibles. Entonces alguien estaría tentado a titular, como hizo la dictadura, me acuerdo, el 25 de marzo del 76, total normalidad, ¿no? Porque si los mercados están tranquilos hay normalidad. Bueno, hay incertidumbre, angustia y dolor en la mayoría de los hogares de argentinos y argentinas que viven del trabajo. Ahí no hay total normalidad, hay total anormalidad. Y eso, entre otras cosas, ocurre y pasa por aceptar estas recetas. Miren, vamos a poner el caso del Perú, la salida peruana a la economía argentina. La salida peruana a la economía argentina, ¿qué sería? Que haya un banco central más o menos provisto de dólares, que garantice inversiones, pero que la gente la pase muy mal, y los presidentes que asuman duran 6 meses. Porque claro, si vos cedés la soberanía al staff técnico del fondo, ¿para qué quiere presidentes? El único cargo importante, entre comillas, vendría a ser el de el Banco Central. Pero incluso si vos dolarizás, tampoco es importante el presidente del Banco Central. La Argentina, les cuento, va camino a dejar de ser un país tal como lo concebimos y pasaría a ser el resultado de una de los laboratorios, una de las ideas surgidas del laboratorio del Fondo Monetario, con un presidente que se dedica básicamente a no gobernar, salvo que se entienda a gobernar por invertir en materia de seguridad para azotar, pegarles y lastimar a jubilados y jubiladas. Porque si eso es gobernar, entonces sí, Milei está gobernando, Milei está gobernando. Lástima que le cedió la soberanía popular y la soberanía económica al Fondo Monetario Internacional.